¿Alguna vez has sentido esa bola en el estómago antes de entrar a una fiesta? ¿O te has callado en una reunión por ese miedo a ver qué dicen? Uf, sí. Esa sensación de que todo el mundo te mira, ¿no? Que te van a juzgar. Pues de eso, justo de eso, vamos a hablar hoy. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en el tema de la ansiedad social. Y tenemos material, la verdad, muy variado y muy bueno. Sí, ¿qué tenemos? Pues mira, desde una historia personal súper potente de alguien que lo pasó fatal, pero consiguió salir adelante, hasta consejos muy prácticos de expertos. Y también lo que dice la investigación, claro, las terapias que de verdad funcionan. Qué bien suena eso. O sea, la idea es entender bien qué es, cómo nos afecta y sobre todo qué narices podemos hacer, ¿no? Para manejarla y sentirnos más seguros. Vamos a exprimir todo esto. Ah, por ello. Empecemos por lo básico, si te parece. A ver, ¿qué diferencia hay entre ansiedad social y, bueno, ser tímido o ser introvertido? Que a veces se mezcla todo. Sí, es una confusión súper habitual y es importante aclararlo. A ver, la ansiedad social o fobia social es un miedo muy intenso, ¿sabes? Persistente, a situaciones sociales donde crees que te pueden evaluar negativamente, humillarte, rechazarte. Vale, miedo intenso a ser juzgado. Eso es. La timidez, bueno, comparte un poco ese miedo a la evaluación, pero suele ser más leve. No te paraliza tanto la vida como puede llegar a hacerlo un trastorno de ansiedad social ya diagnosticado, ¿entiendes? Ya, ya. Es cuestión de grado, digamos. Y la introversión, que a veces se dice, es que es introvertido, como si fuera lo mismo que ansioso social. Claro, y no tiene nada que ver en realidad. La introversión va de energía. Una persona introvertida, digamos que se recarga pasando tiempo sola después de estar con gente. La interacción social le consume energía. Ah, Y al revés, una persona extrovertida se carga las pilas estando con gente. No es una cuestión de miedo, es más de cómo funciona tu sistema, de dónde sacas la energía. o sea que puedes ser súper sociable pero introvertido, que necesitas tu tiempo a solas después. Exacto. O incluso al revés, ser extrovertido, necesitar a la gente, pero a la vez ser tímido y que te cueste interactuar. Hay como cuatro perfiles, ¿no? Extrovertido sociable, extrovertido tímido, introvertido sociable, introvertido tímido. Vamos, que no es blanco o negro. Entendido. Mucho más matizado. ¿Y dónde suele saltar esta ansiedad social? ¿Qué situaciones la disparan? Pues en un montón de sitios. Las fuentes hablan de lo típico, hablar en público, claro, conocer gente nueva, una entrevista de trabajo. Lo clásico. Sí, pero también cosas que parecen más del día a día, ¿eh? Como comer o beber delante de otros. Usar un baño público. Uf, eso puede ser un suplicio para algunas personas. O simplemente mantener una conversación informal. Vaya. El miedo de fondo siempre es el mismo. ¿Qué van a pensar? ¿Voy a hacer el ridículo? ¿Me van a rechazar? Y por dentro me imagino que no es solo una preocupación ligera. La sensación física debe ser... Durísima. Muy fuerte. Hablamos de sudar, temblores, el corazón que se te sale del pecho, sentir que no puedes respirar, el nudo en la garganta o en el estómago, quedarte en blanco. Buf. Es la respuesta de lucha o huida de toda la vida, pero activada por la interacción social, como si fuera un peligro real, físico. Pero el peligro aquí es la opinión de los demás. Tiene que ser agotador vivir así. Es muy común esto. Pues bastante más de lo que parece. Si hablamos de timidez crónica, esa que ya te da problemas, algunas fuentes dicen que podría afectar hasta un 40% de la gente. Es muchísimo. ¡Un 40%! Sí, Y si hablamos ya del trastorno de ansiedad social diagnosticado, que es más grave y te limita más, los estudios, por ejemplo en Estados Unidos, hablan de un 12% de personas que lo sufren en algún momento de su vida. Es uno de los problemas de salud mental más comunes. vaya dato. ¿Y por qué pasa? ¿Se sabe de dónde viene? De que hay gente con una predisposición, quizá relacionada con cómo funciona la amígdala, esa parte del cerebro del miedo. Ya. Pero luego influye muchísimo el aprendizaje, las experiencias que has tenido, sobre todo las negativas. Si has vivido situaciones sociales chungas, si has visto a otros tener miedo, si te han dicho que ciertas situaciones son peligrosas, el estrés también influye, claro. Vale, o sea, genes y ambiente, la combinación habitual. Has mencionado antes los pensamientos. Aquí parece que hay un punto crucial, ¿no? Lo que nos decimos a nosotros mismos. Totalmente. Es que nuestros pensamientos no son la verdad absoluta, son interpretaciones. Y en la ansiedad social, esa interpretación suele estar, digamos, sesgada.
Vemos amenaza donde quizá no la hay o la exageramos. ¿Sobreestimamos el peligro social? Exacto. Sobreestimamos la probabilidad de que pase algo malo y también lo terrible que serían las consecuencias si pasara. Hay un ejemplo muy bueno en una de las fuentes, el de la fiesta sorpresa. Que la misma situación te pueda hacer feliz, qué guay se han acordado, o entrar en pánico. Dios mío, todos me miran, ¿qué hago? Todo depende del diálogo interno. Tal cual. Y esto conecta perfectamente con la historia personal que comentábamos antes, la del chico este de 24 años. Contaba algo que me pareció fascinante. ¿El qué? En sus sesiones de terapia, medía su nivel de ansiedad con una escala, la SUDS, de 0 a 100. Y él por dentro muchas veces se sentía a tope, ¿sabes? Un 80, un 90, un infierno interno, con temblores, sudando. Madre mía. Pero lo increíble, y esto es lo fuerte, es que cuando los demás, los terapeutas o los compañeros del grupo, le decían cómo le veían desde fuera, rara vez le puntuaban por encima de 50. ¿En serio? ¿Tanta diferencia? Mucha. Y lo más fuerte es que él mismo, al verse luego en vídeo, se quedaba flipado. Se veía nervioso, sí, claro, pero nada que ver con el pánico que él sentía por dentro. ¡Qué locura! Es como si los pensamientos negativos echaran gasolina al fuego de la sensación interna, ¿no? Totalmente. Pensamientos tipo, seguro que se dan cuenta de lo nervioso que estoy quedando fatal, soy un desastre, amplifican la experiencia interna una barbaridad. Es como llevar unas gafas que lo tiñan todo de negro en lo social. Hay como patrones típicos de pensamiento en esto de la ansiedad social, errores comunes que cometemos. Sí, las fuentes identifican varios. Los llaman distorsiones cognitivas o errores de pensamiento. No hace falta saberse la lista de memoria, pero pillar el patrón general ayuda mucho. A ver, por ejemplo. Pues mira, uno muy típico es la lectura vehemente. Asumir que sabes lo que los demás piensan y siempre es negativo, claro. Seguro que piensa que soy tonto, se está aburriendo conmigo. Ya, dar por hecho lo peor. Otro es el pensamiento catastrófico, exagerar las consecuencias. Si me tiembla un poco la voz al hablar, será horrible, todo el mundo se dará cuenta y se reirá, será el fin. Uf, qué agobio solo pensarlo. Y la personalización. Creer que todo lo malo que pasa en una interacción es culpa tuya. La conversación se ha muerto porque soy un aburrido. O el pensamiento todo o nada. Si cometo un pequeño error, la presentación entera ha sido un desastre. O los deberías. Debería caerle bien a todo el mundo. Reglas súper rígidas. Vale. Entiendo. Es como darse cuenta de que nuestra amante nos cuenta a veces una película de terror que igual no es tan real. Entonces, si los pensamientos son tan importantes, ¿se pueden cambiar? Y si el miedo nos empuja a evitar, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y aquí entra en juego la terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC. Casi todas las fuentes, vamos, todas, la señalan como el tratamiento estrella, el que tiene más pruebas científicas de que funciona para la ansiedad social. La TCC. ¿Y en qué consiste, así a grandes rasgos? Pues tiene como dos patas principales, ¿vale? La parte cognitiva y la conductual. ¿Vale? La cognitiva se centra justo en eso que hablábamos, identificar esos pensamientos automáticos negativos que te asaltan en las situaciones sociales, y luego aprender a cuestionarlos, a ponerlos en duda. A examinarlos con lupa. Exacto. A preguntarte, a ver, ¿qué pruebas tengo de que esto sea verdad? ¿Hay otra forma de ver esta situación? ¿Es tan terrible como pienso? Se trata de buscar interpretaciones más realistas, más equilibradas. Se usan herramientas como los registros de pensamiento, donde apuntas la situación, qué has pensado, qué has sentido y buscas alternativas. Suena lógico. Pero imagino que no basta con pensarlo, ¿no? Habrá que hacer algo. Claro, ahí entra la pata conductual. Y la herramienta principal aquí es la terapia de exposición, que suena un poco fuerte, pero es súper eficaz. Exposición. O sea, enfrentarse al miedo. Básicamente sí. La idea es afrontar, de forma gradual y repetida, esas situaciones sociales que te dan miedo, en lugar de seguir evitándolas. Y aquí volvemos a la historia del chico de 24 años, ¿no? Su terapia parece que fue exposición a tope. ¿Sí? Describe unas experiencias que, vamos, son un desafío, diseñadas para ir directo al núcleo de sus miedos. ¿Cuenta alguna? Pues imagínate, tuvo que dar una charla sobre educación sexual y demostrar cómo se pone un condón en un pepino. Delante de todo el grupo. ¡Ostras!
Me pongo yo nervioso solo de imaginarlo. Pues él cuenta que su ansiedad, el SUDS, estaba por las nubes, 80 o 90, pero lo hizo. Y lo importante es que, al verse luego en el vídeo, confirmó otra vez esa diferencia entre cómo se sentía él por dentro y cómo se le veía desde fuera. Menos de 50, le puntuaron. Qué aprendizaje más potente, ¿no? Que aunque por dentro estés fatal, no siempre se nota tanto. Y que puedes hacerlo, a pesar del miedo. Exacto. Ese es uno de los grandes descubrimientos de la exposición. Puedes funcionar aunque estés ansioso. Otro ejemplo. Tuvo que cantar delante del grupo. Cantar, sí. Y la terapeuta le hizo repetir la misma canción 3 veces seguidas. 3 veces. Qué tortura, ¿no? Bueno, él dice que la primera vez fue horrible. Sudes 90. Pero la tercera, fíjate, ya había bajado a 70. Ah, amigo, ahí está el truco. Ahí está la habituación. Nuestro sistema nervioso no puede estar a tope de ansiedad para siempre. Si te quedas en la situación el tiempo suficiente, la ansiedad por pura biología tiende a bajar sola. Y si lo repites, cada vez la respuesta inicial es menor. Se acostumbra el cuerpo, digamos. Algo así. Hizo más cosas duras, ¿eh? Intentar conseguir encuestas de desconocidos en el metro y aguantar el rechazo. Iniciar conversaciones a propósito un poco raras en el súper. ¿Cómo qué? Pues acercarse a alguien en la sección de yogures y decir, yogures, ¿eh? Así, sin más. Jaja, qué incómoda. Claro. O abordar a gente por la calle para preguntarles la hora o pedir indicaciones sin necesitarlo. Incluso contar chistes malos en público. Madre mía, qué valor. Lo interesante es cómo describe esa lucha interna antes de atreverse, pero luego la sensación de lo he hecho. Y sobre todo, comprobar que lo que él temía que pasara, la humillación, el rechazo brutal, pues o no pasaba, o era mucho menos grave de lo que había imaginado. Claro, desmontar las creencias catastrofistas con la realidad. Exactamente. Por eso funciona la exposición. Rompe el círculo de la evitación. Te permite ver que tus miedos son exagerados